Vamos a orar, vamos a dar gracias por este día, esta mañana tan bonita que Dios nos dio. Amanecimos fríos, ¿no? Sensación térmica de 1 grado bajo cero, decía en internet. Estábamos a 1 grado sobre cero, pero sensación bajo cero. Pero ya se nos calentó rico el día. Vamos a dar gracias. Mi Dios, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y porque nos gozamos, mi Dios, de poder conocerte, de acercarnos a ti, Señor, de disfrutar no nada más de saber que somos hijos tuyos, sino también, Señor, disfrutar de poder hablar contigo, de poder conocerte, de poder, Señor, buscar en tu palabra tu voluntad, conocer tu carácter, conocer tu corazón, Señor, para nosotros. Te damos gracias, mi Dios, por todo lo que tú has hecho para nosotros, mi Dios, y por nosotros. Y, Señor, porque podemos hoy estar aquí gozándonos, alabando tu nombre, mi Dios. Y, mi Dios, te pedimos que nos dirijas. Oramos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos estudiando lo que son las mentiras que nos atan. Hay muchas, esta serie, apenas vamos ahorita en el paso número 5. Los que se han perdido alguno de los pasos anteriores, me gustó mucho la del paso pasado, entonces los invitamos a que puedan escucharlos. Estamos subiéndolos cada día las predicaciones al internet, en el canal de la iglesia de YouTube, y pues les invitamos a que nos acompañen ahí, escuchando estas predicaciones quizás que no pudieron estar presentes. La semana pasada vimos una de las mentiras que muchas veces nos creemos y afectan nuestra manera de vivir, que era la mentira de es imposible. ¿Se acuerdan? Que hablábamos de que muchas veces nos quedamos donde estamos porque pensamos que ya no nos va a ser posible hacer algo, pero sabemos que en la voluntad de Dios todas las cosas no son posibles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hablando ahí de soportar pruebas, de pasar cuestiones difíciles, el hecho de compartir el evangelio también, ser de testimonio, y pensar en que es imposible es una mentira. La siguiente mentira que nos toca ver hoy, ¿ya vieron cuál es? Está relacionada con la anterior, porque una cosa es pensar, sabes que es imposible, yo no voy a poder hacer esto, pero otra, el del otro lado, tenemos que analizarla también. Es el pensar que yo puedo, ok, no me es imposible y a lo mejor ya no era eso lo que yo pensaba, pero la autosuficiencia también es una mentira. Creer que lo podemos hacer cualquier cosa sin Dios es una mentira. Así que tanto lo uno, como pensar que me es imposible, como tanto lo otro, pensar el que yo puedo, pueden ser grandes mentiras que afectan la manera en que vivimos. ¿Verdadero o falso? Si me esfuerzo lo suficiente, ¿puedo ser salvo? Falso. Pero no es lo que creemos muchas veces o que nos han enseñado. O sea, tengo que esforzarme mucho para poder ganar la salvación. Bueno, vamos a ver enseguida en cuanto a esto. Pero si me esfuerzo lo suficiente, ¿puedo ser un cristiano victorioso? Finalmente pensamos eso, ¿no? Yo tengo que esforzarme para ser un cristiano victorioso. Pero ¿sabes qué? También es falsa. También es falsa. Y vamos a estar viendo por qué. Sí es verdad que debo esforzarme. Pero así como la tenemos ahí, literalmente, pensamos a veces que me esfuerzo yo, y yo puedo, yo lo haré. Y puedo llegar yo a vivir una vida cristiana autosuficiente. La tercera es otra que podríamos estar como que en duda, ¿será verdadero o será falso? Mira, ¿hay ministerios basados más en la fuerza de voluntad de un hombre que en el poder de Dios? Puede ser verdadera, puede ser falsa. Yo creo que es verdadera, en que sí los hay, o sea, sí existen. Y muchas veces nosotros hacemos el ministerio basados más en nuestro poder que en el poder de Dios. Así que yo creo que es verdadero. Es falso en el sentido de que no se puede. O sea, realmente yo no podré servir a Dios como Él quiere, solamente en mi poder. Vamos a analizar cada uno de esos y a lo mejor se aclara todo lo que mencionamos ahora. Esta mentira del yo puedo trata acerca del problema de la autosuficiencia.
Cuando usted dice, yo puedo solo, soy capaz, soy superior a otros, y está usted confiando en sí mismo en lugar de depositar su confianza en Dios. El hecho de la autosuficiencia es algo que hoy en día se maneja mucho. Esto de si tú estás convencido de que vas a poder hacer algo, lo lograrás. Y te enseña, ¿no? A un psicólogo te dice, no, párate enfrente del espejo y mírate, y tú dite a ti mismo, mí mismo, tú puedes, ¿no? Y ahí empiezas tú a hablar con el espejo y tú puedes, vamos adelante, hoy sí voy a poder. ¿Sabes cómo se llama esto? Metafísica. Metafísica es la mente sobre la materia. Es una doctrina oriental que ha invadido mucho nuestra sociedad actual, en la cual se cree que la mente va a cambiar las circunstancias y en base a lo que tú te dispongas, lo lograrás. La mente es poderosa, la fuerza de voluntad es poderosa y a fin de cuentas vas a lograr transmitir buenas vibras y vas a tener un éxito en lo que tú te propongas. Mente sobre materia. ¿Sabes una cosa? Esto es una mentira. Se ha confundido porque está tan cerca algunas cosas de otras o la gente las ve muy cercas que parece desvanecerse la línea entre la metafísica y la fe. Porque a fin de cuentas debo de creer, ¿no? Al que cree, todo le es posible, dice la palabra de Dios. Pero, ¿dónde está la línea entre esa metafísica y la fe? Yo creo que está muy clara en base a quién es Dios. Y el hecho de que, ¿cuál es el objeto de la fe? Porque, pregunto, ¿somos salvos por fe? Respuesta, no. No somos salvos por fe. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Soy salvo por gracia, por medio de la fe. La fe no es la que me salvó. ¿Qué me salvó? La gracia. ¿Cómo alcancé la gracia? A través de la fe. Vamos a llegar ahí a Efesios, me estoy adelantando y eso era una introducción. Vamos a analizar un poquito ese pasaje para analizar bien el hecho de la fe y la gracia. Sí, yo puedo y la salvación. Vamos a ver dos puntos particulares, el yo puedo y la salvación. Quizás para muchos sea muy claro, para otros no tanto. La gran mayoría de la gente hoy en día está muy confundida en esto. En el segundo va a ser el yo puedo y la vida cristiana. Muchas veces también estamos bien confundidos en esa área. Tenemos que analizarlas ambas. Yo puedo y la salvación. ¿En qué puedo contribuir yo en la salvación? ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? Esa es la pregunta aquí. Vamos a analizar. Dice, una pregunta. ¿Es salvo por ir a una iglesia, por rezar a la Virgen o a lo que sea que uno rece? ¿O por dejar de tomar licor? ¿Es salvo uno por lo que yo hago, por los esfuerzos propios? Sabemos que la Biblia deja claramente que no. Si normalmente cuando pensamos nosotros en la salvación en base a mis obras, siempre nos comparamos con alguien, ¿no? Entonces pensamos, si yo hago bien ciertas cosas, puedo ser salvo. Pero ¿qué es el bien? Normalmente me comparo yo con alguien peor que yo, ¿no? Y siempre voy a tener a alguien peor para decir yo no soy tan malo. El asunto es que la Biblia me manda a compararme con ¿quién? Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo capítulo 5, no recuerdo bien la cita, pero en Mateo 5 lo menciona. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo es Dios? Santo, perfectamente santos, completamente santísimos, sin mancha, sin pecado. Eso es lo que Dios pide de mí. Ser como Él es. ¿Lo soy? No. Entonces, si me tengo que comparar con alguien, me tengo que comparar con Dios. Y entonces, cuando yo veo la tremenda santidad de Dios, me doy cuenta de mi posición de pecado. Llego entonces a la conclusión ante esto, si yo me comparo con Dios, de que mis obras no me han salvado.
Mis obras me condenaron. Mis obras me han condenado. Porque no es el bien el que hago el que me justificó, es el mal que hago el que me condenó. Y he hecho mal. Eso es lo que finalmente producirá en mí. Y vamos a analizar esto en estos pasajes. Mira, Romanos capítulo 3, versículo 10. Voy a pedir ahí a Goyo que me ayude a proyectarlos para que los podamos ver. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ya lo quitaste, Goyo. ¿Qué le hiciste? Ahí está. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Con quién me estoy comparando aquí? Con Dios. ¿Y soy justo? No. ¿Quién es el único justo? Dios mismo. Delante de Dios ni uno, ni la persona más santa del mundo, ni el Papa, ni la Madre Teresa de Calcuta, ni el apóstol Pedro podrían llegar a ser justos. Nadie. Porque Dios es demasiado puro para nosotros. Pero vamos a seguir analizando ahora el versículo 20. Fíjate, desde Romanos 3, versículo 10, podríamos seguir leyendo y viene desarrollándose el tema. Llegamos aquí al versículo 20, donde dice que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, los mandamientos, sean los 10 mandamientos o cada uno de los mandamientos que contiene la Biblia, lo que nos va a mostrar no es que soy bueno, es justamente que he fallado. Veamos los siguientes, versículo 23 y 24. El 23 dice, por cuanto todos pecaron, todos hemos fallado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mi pecado me ha separado de la gloria de Dios. Estoy echado de su presencia. Versículo 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El primer versículo, el versículo 10, dice que no hay justo ni un uno. Luego dice que por medio de la ley nadie será justificado. Pero luego dice que aquí soy justificado. Ese desarrollo de la justicia. Yo no soy justo, no me puedo justificar, pero ¿cómo me voy a justificar? ¿Qué dice aquí? Siendo justificado. ¿Y cuánto cuesta justificarte? Gratuitamente por su gracia. ¿Sabes qué significa gracia? Significa que Dios te da algo que no mereces. Eres indigno de recibirla. Yo soy indigno de recibir la gracia de Dios, pero Él me la quiere dar. Ahora, Dios me puede sencillamente venir y perdonar porque Él quiere perdonarme. O sea, decir, yo te amo, tú te arrepentiste, confiaste en mí, te perdono. Dios solamente así no lo hace. Él tuvo que pagar. O sea, Dios no puede decir, los quiero perdonar a los que crean y por eso perdonarme. Él tuvo que pagar el precio para perdonarme. ¿Cuál fue el precio? Aquí está, la redención, ¿qué es? En Cristo Jesús. ¿Qué es redención? Es el pago que se tiene que hacer para rescatar a alguien. Es como la multa, por decirlo en palabras más comunes. Pero esa multa era tremenda. La pena era la muerte. La paga de mis pecados era la muerte. Pero Dios pagó. ¿Cómo lo hizo? En Cristo Jesús. Hemos escuchado cuántas veces decir Cristo murió por nuestras culpas. Quítale el plural y hazlo singular. Cristo murió por mi culpa. ¿Te das cuenta que tú eres el culpable? Hazlo personal, o sea, podemos escondernos. Se oye feo que yo desde acá les diga, ustedes son culpables de la muerte de Cristo, ¿verdad? Pero yo soy tan culpable, yo tengo que reconocerme personalmente. Cristo murió por mi culpa. Yo soy el responsable de su muerte. Él murió para pagar mi culpa. Murió para pagar mi pecado. Si hubiese sido yo el único pecador del planeta, la única manera que yo pudiera haber sido salvo es que Cristo muriera por mí. ¿Y sabes qué?
Si yo hubiese sido el único pecador del planeta, Cristo habría muerto por mí. ¿Qué orgulloso soy? No, Él hubiera muerto por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama, por amor. Él hubiese muerto por ti únicamente. Él de hecho lo hizo, murió por ti, independientemente de la multitud, murió por ti, porque tu culpa era tan necesaria, su muerte, como la de toda la humanidad. Él murió para redimirte, para salvarte. Entonces, ¿seríamos capaces de contribuir algo a la salvación? Tenemos que entender que Cristo hizo todo lo necesario. ¿O qué acaso la sangre de Cristo no es suficiente? ¿La muerte de Cristo en la cruz no bastó? Si yo me puedo salvar solamente, vamos a pensar, yo me confieso, me arrepiento, hago buenas obras, me porto bien, hago todo lo que hago y eso me va a salvar. Entonces, ¿para qué murió Jesús? No tendría ninguna razón. Si por las obras fuese la justicia, dice Pablo ahí en Gálatas, Cristo murió por demás. Cristo murió en vano. Pero Él murió porque tus obras no te pueden salvar. Él murió porque no puedes hacer nada para limpiar tus pecados. ¿Te portas bien? Excelente. ¿A Dios le agrada que te portes bien? Claro que sí. Dios te lo va a premiar. Pero tu buena obra nunca jamás pagará ni el pecado más pequeño que hayas cometido. Oye, pero yo no soy tan pecador, yo nunca he matado a nadie, nunca he violado a nadie, nunca he robado un banco, nunca he hecho terribles cosas. Aún así, cuando tú te encuentras delante de la santidad de Dios y ves cómo es Él, ¿sabes qué? Te das cuenta de algo, que el pecado más pequeño es enorme. Un canto dice, enorme la culpa se ve por tu luz. Es enorme la culpa, aún el pecado más pequeño. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, expulsados de la presencia de Dios. ¿Por cuántos pecados? 1, desobedecieron una orden directa, no coman de ese árbol, comieron, fuera. Un pecado causó la muerte espiritual en ellos, causó la separación de Dios, causó que quedaran expuestos al infierno. Y la única manera, aún para ellos, para ser salvos, era la fe. Creer que Dios un día pagaría ese pecado. Y de hecho lo hizo. Cristo pagó. Cristo pagó por todos nosotros. Si me esfuerzo mucho, entonces, ¿puedo salvarme? Vamos a ver Efesios 2, 8 y 9, que es el que mencionaba hace un momento, donde preguntaba yo, ¿puede la fe salvarme? Mucha gente piensa, si yo lo creo, lo voy a lograr. Pero la fe no es el poder no está en la fe. Es la gracia de Dios la que me salva. ¿Cuál es la gracia de Dios? El regalo que Dios me dio, que pagó por mí. Por su gracia, Él pagó por mí. Yo no merecía ese regalo. El regalo es Dios hecho hombre. Dios te amó tanto, dice Juan 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, y hazlo personal de nuevo, de tal manera me amó Dios a mí que Él dio a su único Hijo, para que si yo creo en Él, no me pierda, mas tenga vida eterna. Él dio a Jesús. Ese versículo, Juan 3:16, no dice, Dios amó tanto al mundo que va a salvar a todos los que se portan bien, hacen buenas obras, van a la iglesia, ayudan a los pobres, dan limosna. No. Dios amó tanto al mundo que dio un regalo que no merecemos, dio a su Hijo. Y eso es lo que dice aquí, por gracia soy salvo. ¿Qué es eso de salvo? Salvo es que me salva de la muerte, me rescató de la muerte, me salvó. ¿Pero de cuál muerte? La muerte eterna. La vida eterna es el cielo. La muerte eterna de la cual fui salvado es justamente lo contrario, la condenación, el infierno. ¿Sabes que Jesús habló de hecho más veces del infierno que del cielo en su vida? Ay, qué feo que aquí hablen del infierno en esta iglesia, ¿verdad? Vamos a una iglesia donde no hablen del infierno, donde Dios es amor. Y así mucha gente busca una iglesia donde no le digan a la gente que son pecadores. No, en esta iglesia dicen que eso es pecado.
y no aceptan a estos pecadores. De hecho, somos pecadores y tan perdidos como el peor. Podemos hacer la lista de los grandes pecados de la humanidad y apuntarles, esos pecadores de allá, yo soy tan perdido como ellos. Sí, es verdad, la Biblia condena muchos pecados y hechos vergonzosos, pero dentro de todos esos, yo estoy incluido. Yo estoy incluido como uno de los peores pecadores del mundo, porque la única manera en que yo puedo ser salvo es por Cristo, igual que ellos. Yo necesitaba de Cristo, igual que ellos. Necesitamos de Cristo. Cualquiera de nosotros somos pecadores. En Corintios dice Pablo en una ocasión, da una lista larga de pecados y luego dice, y esto erais vosotros, pero ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados por la fe en su nombre. Eso éramos. Así que no vengo yo aquí a pararme y a compararme con aquellos pecadores terribles, los asesinos, violadores. No, vengo aquí y cuando me encuentro ante Dios, me comparo con Él. Y cuando me comparo con Él, digo, Señor, necesito tu gracia. Necesito que tú pagues por mí porque yo no puedo pagar. Y entonces veo la cruz de Cristo y entiendo que Él pagó. Él pagó por mí. Hoy recordamos el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Se celebra. Pero no hay mayor amor que este, dice Juan en su carta. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Cristo puso su vida por ti. Eso, dice, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Mira el siguiente versículo, el 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tengo una versión que es una versión popular, a ver si me la pones por favor, la que sigue, el mismo versículo pero en una versión más, con palabras más sencillas. Dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don, un regalo de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse o sentirse orgulloso de nada. Esa es la Biblia, Dios habla hoy. Es algo que tú recibes como un regalo que tú no mereces. No mereces ser salvo. Entonces, ¿yo puedo ser salvo? El yo puedo y la salvación no cuadran. No puedo ser salvo por mí mismo. ¿Qué es gracia entonces? Gracia es un regalo no merecido. La gracia, la salvación es un regalo de Dios. No la puedo pagar. ¿O acaso piensas llegar ante Dios y decirle, sí, tú moriste por mí, pero no, yo pago. No acepto la sangre, no acepto tu sacrificio. ¿Serías capaz de pagar tú? ¿Podría pagar yo? No. No podemos nosotros pagar lo que Cristo solamente podía pagar. Tampoco puedo recompensarlo de una manera de decir, ok, yo voy a ayudar un poquito. Si me porto bien, ayudo a ser salvo. No. Entonces, alguien podría irse al otro extremo, porque siempre están los extremos. Entonces, soy salvo, haga lo que haga. Mira, el cristiano, si como cristianos tratamos de hacer buenas obras, portarnos bien y hacer todas las cosas que no nos salvan, pero que la Biblia nos manda hacer, las hacemos como respuesta a la salvación. No las hacemos para ser salvos. En otras palabras, yo trato de agradar a Dios y de obedecerle, no para ser salvo, sino porque soy salvo. Esa es la diferencia. Y la salvación se demuestra con obras. Por eso vamos a llegar enseguida al yo puedo y la vida cristiana, porque así como ni puedo yo ser salvo porque yo me esfuerce, tampoco puedo vivir la vida cristiana yo esforzándome. Dios me ayuda. Y mi salvación se demuestra, el hecho que yo le conozca como mi Salvador se demuestra en que mi vida ha cambiado. Sé que no ha cambiado mi vida como debería de haber cambiado. Tengo un montonón de cosas porque me sigo midiendo
ante la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que es lo que Dios quiere que sea. La medida de un hombre es Cristo. Eso es lo que Dios quiere que yo sea. Entonces, si nos venimos y nos comparamos unos con otros acá, podemos decir, no, sí, tal hermano es más maduro que este otro hermano. Pero ¿qué tal si venimos y nos comparamos unos con Cristo? Entonces, estamos bien parejos, pero nos estamos ayudando. Estamos bien parejos, pero lejos de Cristo, pero avanzando hacia Él. Según Gálatas 3, 10 y 11, vamos a ver esos versículos. Todos los que quieren justificarse por la ley o por esfuerzo propio están bajo ¿qué? Mira, porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, los 10 mandamientos, están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Ya que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Mira, ponme de nuevo el 10, por favor, Goyo. Dice el 10, todos los que quieren justificarse por la ley están bajo maldición, porque no cumplen ¿con qué? Con todo lo que la ley exige. Nadie cumple los 10 mandamientos al 100%. Ya no hablemos de los 10 mandamientos. 612 a 614 mandamientos contiene la Biblia. Mandamientos que a lo mejor no los conozco, pero he fallado con ellos. Todos esos mandamientos, uno que yo haya fallado, me convierte en pecador. Uno que yo no haya podido cumplir. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas veces no hemos deshonrado a nuestros padres? No mentirás. Pequeñas mentiritas, decimos, es una mentira piadosa. No, voy a venir y para no lastimar, o sea que mejor no hay que lastimar, mejor decimos una mentira. Ayer escuchaba un poquito en la reunión de jóvenes, decía George también en cuanto a eso, ¿no? Que cómo va la frase, verdad sin amor, ¿es qué? Es brutalidad. Verdad sin amor es brutalidad. Y amor sin decir la verdad es hipocresía. Entonces, voy a decir una mentira piadosa, voy a decir en amor le oculto la verdad. Es hipocresía. Entonces, ¿habré fallado yo alguno de los 10 mandamientos? ¿Habremos fallado? Vaya que sí. Entonces, ¿estoy bajo qué? Estoy bajo maldición, porque no he guardado la ley. Por eso, si la salvación fuese por obras, nadie sería salvo. Entonces, ¿nadie es salvo? Claro que no. Dios pagó para que seas salvo. ¿Qué quiere Dios de ti entonces? Entiéndelo. Entiende lo que Cristo hizo. Yo salgo a la calle y le pregunto a la gente, ¿tú crees en Cristo? Todo el mundo me dice que sí. Es raro el que me dice que no. Pero cuando pregunto, ¿qué tienes que hacer para ser salvo? No me dicen de Cristo. Porque entender es necesario para poder decir yo lo creo. Alguien que cree en Cristo, cree que lo que Él hizo es suficiente, que Él pagó. Yo quiero que tú lo entiendas, pero que lo hagas tuyo, que tú conozcas a Cristo como tu Salvador personal. Dice, aquí el apunte también dice, si la salvación fuera por obras, nadie la alcanzaría. Gracias a Dios, yo corregiría aquí, es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Hay mucha gente que son buenas, son sinceras, pero están bajo maldición y se perderán por creer en la mentira de que pueden, de que tratemos de ser salvos. No se puede tratar de ser salvo. Se es o no se es salvo solo por haber entendido y creído lo que Cristo hizo, o rechazarlo pensando yo soy mi propio Salvador, yo me porto bien, yo hago buenas obras, yo me esfuerzo para ser salvo, yo soy mi propio Salvador, no necesito de Cristo. Aunque no lo diga yo abiertamente con esas palabras, el hecho de yo obrar para ser salvo
o creer que tengo que obrar para ser salvo, sencillamente estoy dudando de lo que Cristo hizo es suficiente. Pero ahora que entiendes esto, espero yo que sea claro lo que estamos explicando. ¿Entiendes que Cristo es suficiente? ¿Entiendes que Él pagó por ti? Es momento de que le pidas a Él que sea tu Salvador. Me gustaría a mí continuar y al final vamos a tener un tiempo para que cada uno de nosotros arregle cuentas con Dios en lo que corresponde. Es un tiempo personal en que tú vas a poder venir y hablar con Él y decirle, sabes que yo pensaba que yo podía, pero hoy tengo que confesar, no puedo. Porque también esto aplica a la vida cristiana. El punto 2 de este estudio dice, si no puede contribuir nada a su salvación, ¿qué puede contribuir a su vida cristiana? ¿Qué lugar tienen las obras y el esfuerzo personal? Aunque su salvación no depende de las obras, no hay duda que las buenas obras son fruto de la salvación. Efesios 2:10, creo que sí lo puse ese, no me acuerdo, voy a ver si lo ponemos. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Justo los dos anteriores eran los que decían que no soy salvo por obras. Pero luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por obras, sí para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ese es el punto. Muchas gracias. ¿Te das cuenta que la diferencia es grande? Ser salvo por o ser salvo para. Mira, dice aquí, sigo leyendo el apunte, este pasaje que acabamos de leer dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. La cuestión no gira alrededor de las buenas obras, sino en la fuente de la motivación de las buenas obras. ¿Qué me motiva a hacer buenas obras? ¿Hago buenas obras para ser salvo? No, hago buenas obras porque soy salvo. ¿De dónde provienen? ¿De uno mismo o de Dios trabajando en nosotros? Vamos a regresar a 2 Corintios 12, 7 al 10. Ese lo vimos el domingo pasado. Al principio del capítulo, Pablo tuvo una visión que nadie más había visto, pero después le fue dado un aguijón en la carne, es una espina, dice la Nueva Versión Internacional. Había pedido en 3 ocasiones que quitara esa prueba, pero sin resultado. Dice aquí, 2 Corintios 7, 12, 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Siguiente versículo dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estudiamos esto la semana pasada. ¿Cuál fue el propósito de esta prueba? Versículo 7. Para que no se enaltezca, para que no se enorgullezca. Cuando uno tiene habilidades especiales, es fácil caer en el orgullo y decir, mírenme a mí, yo soy más que el otro. Y nos comparamos, ¿no? Pero dice aquí que Dios permite mis debilidades para recordarme que sin Él no puedo lograr nada. Eso fue lo que Pablo dijo ahí en el versículo 10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. La debilidad es una manera efectiva de recordarnos nuestras limitaciones, refrenando así el orgullo. Vamos a ver Gálatas 2, 20 y 21, un pasaje muy conocido, muy hermoso, mucha gente lo ha tomado aún como su versículo favorito de la Biblia, y dice, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley, por guardar los mandamientos fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a ver el 20 de nuevo, por favor. Al ser crucificado con Cristo, ya, ¿qué? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ok? Memorízalo si quieres, es hermoso. Dice, ahora vivo, ¿por qué? Ahora vivo por fe en el Hijo de Dios. Es una mentira decir, soy capaz, cuando la esencia de ser cristiano es dejar que Cristo viva a través de mí. Aquí lo dice claramente, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Y cómo puedo yo permitir que viva Cristo en mí? Por fe. Colosenses dice, de la manera que recibiste al Señor Jesús, así andad en Él. Pensamos a veces que la gracia es para mi salvación, la fe es para mi salvación, pero no, la gracia y la fe son necesarias día a día. Todos nuestros días de la vida es necesario depender de la gracia de Dios. ¿Qué significa? Bueno, perdón, me estoy saltando aquí una. Dice, ¿qué determina mi relación con Dios? Según el versículo 21. No es lo que hago para Dios, sino lo que Cristo hizo en mí. Juan 15. Vamos allá, Juan 15. Juan 15 comienza hablando de la vid y los pámpanos, y dice el primer versículo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y sigue hablando de los pámpanos, dice, todo pámpano que no lleva fruto lo quitará, todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Vamos a ir hasta el versículo 4, por favor. Versículo 4, dice Jesús aquí, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es un pámpano? Es justamente la rama que sale del tronco principal de la vid. Ese pámpano, si tú lo cortas fuera, separado de la planta de la vid, ¿podría producir las uvas? De ninguna manera. Si yo corto una parte de una planta, va a morir. De la misma manera, ¿puedo yo acaso producir frutos para Dios? ¿Puedo producir, cuáles son los frutos? Las buenas obras. ¿Puedo producir frutos genuinos por el poder de Dios separado de Él? No. ¿Qué enseñan los versículos 4 y 5 sobre esta idea de yo puedo solo? ¿Puedo yo solo? Nada puedo hacer, dice. Separado de Él, nada podéis hacer. Pero entonces queda otra pregunta. Bueno, ¿qué significa permanecer en Cristo? ¿Estás de rodillas todo el día en la cama? Ahí, y no te puedes levantar de ahí, porque si te levantas te despegaste de Cristo. ¿Sería eso? Alguno pensará, no, permanecer en Cristo es traer un crucifijo aquí bien pegadito, eso, permanezco en Él. No, no tiene que ver con eso. Permanecer es la idea de estar en contacto con, estar en comunión, estar bien con Él, permanecer en Él. ¿Quiere decir esto que si no permanezco, pierdo mi salvación? No. El hecho de permanecer día a día con Él no significa que yo pierda mi salvación. Él siempre permanecerá en mí. Desde el día en que yo entendí la obra que Él hizo por mí y la acepté en mi corazón, ¿qué pasó? Me transformó y vino a vivir en mí. Él permanece en ti desde el momento que tú le pidas a Él que sea tu Salvador. Desde el día que tú entiendes lo que hablábamos al principio, que no puedes y que le necesitas para ser salvo, y tú le pides que sea tu Salvador, Él permanecerá en ti para siempre. No hay manera de quitar ese sello que Él coloca en tu corazón, ese sello que dice propiedad de Dios. Este hombre ha sido pagado por la sangre de Cristo. Tú no puedes perder ese sello. De lo contrario, tendría que Cristo
venir a morir por ti otra vez cada vez que pecas. ¿Sería posible eso? Cuando Cristo murió, todos sus pecados estaban en el futuro. Todos. Y todos sus pecados fueron pagados por Él. Y tú aceptas, el día que aceptas ese, vamos a llamarle ese recibo de que está pagado, ese consumado es, tú lo haces tuyo, tienes la salvación. Pero día a día es tu deber permanecer en comunión con Él, permanecer orando, leyendo la Biblia. En comunión con Dios significa estar en comunión con los hermanos. Estar en comunión, ese sí es un esfuerzo del día a día. Pero ese esfuerzo, como estamos haciendo, no es solo mi esfuerzo, es Dios obrando en mí, porque Cristo es el que vive en mí. Dice Santiago 4, 6 al 7. ¿A quién resiste Dios según este pasaje? Míralo aquí. ¿A quién resiste Dios? A los soberbios. Yo puedo. En lugar de decir, soy capaz, tengo habilidades, yo soy más inteligente que los otros hermanos que están acá, yo soy más inteligente y me empiezo a comparar. Yo soy inteligente, yo sí sé lo que voy a... Y nos empezamos a comparar con otros, pero en lugar de decir eso, porque fíjate que Dios resiste la soberbia, Él da gracia a los humildes. Dice, ¿cuál debe ser entonces mi actitud? Vamos a ver el versículo 7. ¿Cuál debe ser entonces mi actitud? Someterme a Dios. Entonces aquí hablo de someterme a Él. Fíjate también el versículo 10, por favor. Ahí mismo, Santiago 4:10. El versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Tener un corazón humilde. Reconocer que no puedo. Él me exaltará. Hoy existen rivalidades entre ministerios, entre iglesias o aún entre hermanos, diciendo, yo puedo hacerlo mejor o algo así. Pero a fin de cuentas, ¿quién es el que da el crecimiento? Según 1 Corintios 3, 4 al 6. Vamos a ver esos pasajes. Dice 1 Corintios 3. Porque dice aquí esta rivalidad, uno dice, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos. ¿No sois carnales cuando decís esto? ¿Qué pues? ¿Qué es Pablo y qué Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Siguiente, por favor, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo da Dios. 1 Corintios 3, 11 al 15. Vamos a ese pasaje ahora. Este pasaje enseña la forma en que algunos cristianos edifican sus vidas. Unos, por el poder de Dios, construyen con oro, plata y piedras preciosas. Otros, por esfuerzo propio, estos materiales que son referidos aquí como madera, heno y paja, ¿qué pasará al final? Mira, el anterior, por favor, dice, porque nadie puede poner otro fundamento. Cuando construimos una casa necesito poner cimientos. ¿Y cuáles son los cimientos de la vida cristiana? ¿Cuál es la base de entonces comienzo mi vida cristiana? El día que tú recibes a Cristo como tu Salvador. Colocas la roca, los cimientos. ¿Cuál es? Jesucristo. La roca, los cimientos es Jesucristo, no es Pedro, como pensaría alguno ver que es la iglesia está fundada sobre Pedro. Dice aquí, el cimiento es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, estos tres materiales son a prueba de fuego, no se queman y representan lo que tú haces dependiendo del poder de Dios. Los siguientes materiales representan lo que tú haces con tu esfuerzo propio. Voy a servir a Dios, yo vengo aquí limpio mejor que, yo limpié mejor porque el hermano del mes anterior dejó sucio acá y me empiezo a comparar y hago mi propio esfuerzo. Madera, heno y hojarasca, se va a quemar. Hazlo para Dios, no para los hombres. ¿Qué pasa entonces con esto? La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará.
pues por el fuego será revelada. Este fuego no tiene nada que ver con purgatorio, como alguno pensaría, no. Es el día en que yo vengo a dar cuentas ante Dios, ante aquel cuyos ojos son como llama de fuego, dice Apocalipsis. Esos ojos como llama de fuego analizan, penetran, miran las intenciones de tu corazón y por qué hiciste lo que hiciste. ¿Con qué intención te levantaste hoy para venir a la iglesia? ¿Para enseñarle a alguien que eres espiritual? ¿O porque realmente quieres escuchar a Dios? Las intenciones serán ahí reveladas. Dice, el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida y se irá al infierno. Dice ahí. ¿Qué dice? ¿Eso dice? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, pero así como por fuego. ¿Te das cuenta que ni aquí las obras cuentan para ser salvo? ¿Para qué cuentan las obras? ¿Para recibir qué? Recompensa. Tú haces las obras con una buena intención, ¿qué recibes? Recompensa. Tú haces las cosas con una mala intención, ¿qué recibes? Pérdida. Pero serás salvo. Creo que la Biblia es bien clara en cuanto al tema. Dice 1 Corintios, enseña la forma en que algunos cristianos edifican sus vidas. Estoy leyendo ahí el punto 10. Unos, en el poder de Dios, construyen con oro, plata y piedras preciosas. Otros, por esfuerzo propio, usan madera, heno y paja. ¿Qué pasará al final? Yo les la anoté acá. Uno puede, yo creo que hay muchas respuestas posibles, ¿no? ¿Qué pasará al final? ¿Pero qué es lo que se quema? Las obras que fueron hechas con una mala intención. Solo lo que por su poder se hizo recibirá recompensa. Si tú te esforzaste por hacer algo para Dios, no tendrás recompensa. Solo lo que Dios hizo a través de ti será recompensado. Solo eso. No lo que tú hagas, sino lo que Dios hizo. ¿Y cómo puede ser posible eso? Dios provoca en vosotros el hacer como el querer. Dios va a provocar en ti ese que nazca de ti. ¿Cómo van a nacer? De una correcta relación con Dios. Por eso, conócele. Conoce a Dios. Lee tu Biblia. Mis queridos invitados, no se me vayan aquí sin tu Nuevo Testamento. Lean, conozcan a Dios. Es necesario hacer las cosas en su poder porque las recompensas son grandes, hermosas. Así que vamos a tener más estudios en cuanto a eso y seguir creciendo. No nos dejen de acompañar, nos da mucho gusto tenerlos aquí. Y dice, el fuego demostrará si lo que se hizo se construyó en el espíritu o en la carne. Muchos dicen, yo soy capaz e inteligente, tengo habilidades. En la carne se puede hacer mucho y hasta construir ministerios que parecen tener éxito. Pero ¿qué permanecerá cuando Dios lo examine todo? Algunas personas califican a su iglesia por su tamaño. Mientras más grande es mejor. La iglesia ha estado creciendo, tenemos éxito. ¿Cree que es una buena manera de medir el éxito del ministerio, el tamaño? Mira, cuando estudiamos ahora también ahí en Pentateuco, el pueblo tuvo sed en 2 ocasiones, el pueblo de Israel. En la primera, Dios le dice a Moisés, toma tu vara y golpea la piedra. Golpeó la piedra y salió abundantes aguas. La segunda ocasión, Moisés, Dios le dijo, ve a la piedra y habla a la piedra. Y vino Moisés. Fíjate, ponte en la posición del pueblo. Vino Moisés, él estaba muy enojado y golpeó la piedra 2 veces. Salieron muchas aguas y bebió el pueblo. Se produjo lo deseado. Hubo agua. A fin de cuentas el pueblo tuvo lo que quería, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese hecho el pueblo? Éxito, ¿no? Qué buen líder tenemos.
Seguramente Moisés no vino y le dijo, Dios me dijo que le hable a la piedra, pero yo le voy a pegar. Seguramente no hizo eso Moisés. Pero el pueblo es muy probable que no conociera que Moisés había desobedecido. Golpeó la roca y salieron aguas. Eso era lo que al pueblo le interesaba. Resultados. Y la gente dijo, hay éxito. Normalmente medimos nosotros el éxito por los resultados inmediatos. Queremos resultados y los queremos ya. Y si no, ¿quién gana las elecciones? ¿El mejor? Alguien decía que por lo regular el que gana las elecciones es el que más promete, ¿no? El que más promesas hace, ese ganará. Y vienen y prometen resultados, no importa los medios, hay que dar resultados. Pero dentro de lo que Dios, dentro del plan de Dios, es importante cómo se hacen las cosas. Obedecer. No podemos medir el éxito en base a resultados inmediatos, porque el éxito final se revelará en el cielo, el día en que Dios traiga toda obra a juicio y Él muestre las obras y las intenciones que estaban detrás de las obras. Por eso es importante no estar juzgando, no estar comparándonos, porque un día cada uno en particular, Dios no va a llamar ahora a la iglesia bíblica misionera de Tequisquiapan, pásenle. No, Él va a decir tu nombre. Y a tu nombre vendrás ante Él a dar cuentas. Tú solo. No te vas a poder esconder ni detrás del pastor diciendo, es que el pastor o... No, es que mi esposo, mi esposa, mi mamá, mi papá. No, cada uno dará cuentas de sí. Y como hemos estudiado, no para ser salvos, porque la salvación se definió en Cristo, sino para recibir recompensa. ¿Qué va a pasar cuando Dios lo examine todo? Algunos ministerios son obra de Dios, otros ministerios son monumentos de hombres. Yo puedo, hablando de compararnos, una conclusión, dice, cuando la vida cristiana llega a ser una vida de esfuerzo propio, se convierte en otro evangelio, lo cual es repugnante para Dios. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. A ver, pónmelo por favor, Goya. Predicar más un ministerio que propiamente. 1, 6 al 8. ¿No lo tengo? Sí, por favor. Dice que Pablo trató con el problema del legalismo en Gálatas 1, 6 al 8. Algunos querían exigir a los nuevos creyentes que se sometieran a la circuncisión y a otras prácticas de la ley. Es decir, aquí en Gálatas había personas que querían establecer reglas. Y hay que guardar estas reglas para mostrar que eres espiritual. Pero dice aquí Pablo, a esas personas le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio que no era por gracia, sino, a ver, el siguiente. Gálatas 6, 7 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice, no que Gálatas 1:10, pues busco, sí, ok, pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo que está diciendo aquí claramente es que no hay otro evangelio. El único evangelio es el de Cristo. Venir y decir eres salvo por obras es otro evangelio. Venir a decir esfuérzate, haz estas cosas, vete a hacer esto o aquello para ser salvo, ¿qué dice Gálatas en cuanto a eso? Sea anatema. Así que no me puedo yo ni salvar por mis obras, pero ni vivir la vida cristiana por mis obras. Algunos hermanos se sienten superiores a otros que no cumplen con abstenerse de ciertas listas de actividades prohibidas, presionan a los hermanos con críticas y miedo, avergonzándolos en lugar de estimularlos con amor a hacer lo bueno. Otros
Sienten orgullo porque nunca fallan a los cultos, ayunan o leen sus Biblias más que otros. Tratan de impresionar a Dios y a otros creyentes. Pero ¿sabes qué? Jamás podrás impresionar a Dios. Dios no se impresiona. Muchos cristianos dependen de sus obras cristianas y piensan, si me esfuerzo más, podré lograrlo. Pensando en lo que he aprendido en esta lección, ¿cuál es el problema con esta afirmación? No dependo de Dios. Legalismo sería compararme con otros. Quiero cerrar los dos puntos. Recordar, ¿soy salvo por lo que hago? ¿Soy salvo por lo que soy? No. Lo que hago y lo que soy me mandan al infierno. Soy salvo por lo que Dios hizo. Y hoy soy su siervo por lo que Dios hizo en mí, no por lo que yo pueda hacer. Voy a pedir que podamos tener un tiempo de oración. Es un tiempo personal, un tiempo donde puedas tú hablar con Dios y pedirle su ayuda para orar. Vamos a cerrar los ojos y pido guarden silencio. Y en privado, habla con Dios y arregla cuentas. Quizás habías estado confiando en ti mismo para poder ser acepto ante Dios. Habías estado confiando en que eras mejor que otros. Pero hoy te puedes dar cuenta que eres tan pecador como aquellos que desprecias. Y estamos tan condenados como aquellos que despreciamos. Hoy puedes venir ante Dios y decirle, perdón. Si hoy entendiste lo que Cristo hizo por ti, pídele perdón. Y pídele a Jesús que sea tu Salvador. Dile, Señor Jesús, hoy entiendo lo que tú has hecho por mí. Hoy entiendo que solamente puedo ser salvo por la gracia, por el regalo que tú me diste. Y hoy yo creo que Cristo derramó su sangre por mí, pagó por mi culpa, pero que también resucitó. Estoy arrepentido de mis pecados. Señor Jesús, te abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Esto te lo pido en tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.